Capítulo 2. 12 horas 7 minutos. Hora del continente sur de Yumal 4. Horario de verano occidental. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gritaba el sargento Ferris, a la par con los hombres del tercer pelotón, mientras marchaban a lo largo de la polvorienta plaza de armas. ¿Eso es marchar? He visto más orden y disciplina en una manada de ratas de cloaca. Marchando al compás de sus compañeros dolorosamente consciente de su propia visibilidad, Larn se encontró rezando en silencio manteniéndose al paso. El sargento Ferris estaba justo a su lado mirándole con cara de pocos amigos. Los 2 meses de entrenamiento básico que había soportado hasta ahora habían dejado muy claro lo que les pasaba a los que no podían cumplir con las exigentes órdenes del sargento. ¡Mantén tus pies altos!, gritó el sargento. No estás correteando en los campos de trigo con tus primos. Esta es la Guardia Imperial. Que el emperador nos ayude. Entonces, al ver que el pelotón estaba casi en el borde opuesto de la plaza de armas, Ferris gritó de nuevo su voz estridente y chillona del mando. ¡Pelotón! ¡Vuélvanse! ¡Marchen! Girando sobre sus talones junto a los demás, reanudó la marcha. Larn se encontraba cansado y agotado. Hasta la fecha, como cada uno de los 60 días, había tenido a Ferris ordenándole ejercicios desde el amanecer. Marchando, entrenamiento con las armas, inspecciones de taquilla, lucha cuerpo a cuerpo, habilidades básicas de supervivencia. Cada día era una serie interminable de retos y pruebas. Larn sintió que había aprendido más en los últimos 2 meses que en toda su vida. Sin embargo, no importa lo mucho que el resto del pelotón y él aprendieran, nada parecía satisfacer a su sargento. 1, 2, 3, 4. Sigan el paso, maldita sea, gritó el sargento. Voy a mantenerles en marcha durante 2 horas, si eso es lo que necesitan para que mantengan el paso. Larn no tenía duda de que Ferris cumpliría su amenaza. En los últimos 2 meses el sargento había demostrado varias ocasiones su inclinación a repartir castigos draconianos, incluso por las infracciones más leves. Después de haber recibido tales castigos más de una vez, Larn había aprendido a tener miedo al sargento y a su idea de la disciplina. ¡Compañía! ¡Alto!, gritó el sargento Ferris con los ojos como halcones, observando para ver si alguno de los soldados no se detenía a tiempo. Entonces, al parecer satisfecho de que todo hombre se había detenido en el instante, escucharon una nueva orden que les gritó alargando cada sílaba. ¡Giro hacia la izquierda! Con un ruido repentino de entrechocar talones, la compañía se volvió hacia su sargento. Viendo a Ferris avanzar con determinación hacia ellos, Larn hizo todo lo posible para mantener los hombros hacia atrás y la columna vertebral tiesa como un palo. Con los ojos mirando fijamente al frente, conocía lo suficiente al sargento para saber que después de terminar la marcha habría una inspección, al igual que sabía que Ferris sería muy severo con el soldado que no pudiera pasar el examen, por no cumplir con las normas reales o imaginarias del sargento. Larn vio al sargento Ferris por el rabillo del ojo al colocarse al final de la fila, para empezar la inspección. Se movía lentamente a lo largo de la fila, inspeccionando a cada hombre. Los ojos oscuros del sargento recorrían rápidamente de arriba a abajo, buscando el más mínimo fallo en el equipo, vestimenta o postura. En momentos como estos siempre tenía la sensación de que el sargento lo escudriñaba eternamente cuando llegaba su turno. Una eterna espera como la de la cabeza de un clavo para ser golpeado por el martillo, todo el tiempo sabiendo que no importa lo perfecto que estuviera o las precauciones que pudiera adoptar, el martillo caería a pesar de todo. De repente, 3 hombres antes del turno de Larn, el sargento se detuvo para volverse hacia un soldado rubio de pie delante de él. Era el soldado Leden, el blanco preferido del sargento. Alto, fuerte, con un cuello grueso y manos grandes. Leden era el que más se parecía a un granjero del resto del pelotón. Incluso ahora, en posición de firmes bajo la mirada fulminante de Ferris, Leden, de cara abierta y cándida, como si estuviera en un ambiente cálido y acogedor, sonreía en cualquier momento. ¡Su rifle láser, soldado!, dijo el sargento. ¡Entréguemelo para la inspección! El sargento cogió el rifle láser de los brazos extendidos de Leden. Comprobó si estaba el seguro puesto antes de inspeccionar el resto de los mecanismos del rifle láser. ¿Cuál es la mejor manera para un guardia imperial que evite que su rifle láser no se averíe en medio de un combate?, preguntó el sargento con los ojos clavados en la mirada de Leden mientras hablaba.
Primero debe verificarse si la fuente de alimentación no esté vacía. Luego uno debe de recitar la letanía de desatascar y después... Le pregunté cuál era la manera de evitar que un rifle láser se abría en medio de un combate, Leden, gritó el sargento interrumpiéndole. No la forma en que debe eliminarse una obstrucción después de una avería. Por un momento Leden parecía frustrado, hasta que sus ojos se encendieron con una súbita inspiración. El guardia debe limpiar su rifle láser todos los días, teniendo cuidado de recitar correctamente la letanía de limpieza como él. ¿Y si el guardia ha sido negligente en su deber de mantener su rifle en perfecto estado y el rifle láser se abría en el fragor de la batalla y no puede solucionarlo, pedazo de basura? Gritó el sargento, cuando interrumpió de nuevo a Leden. ¿Cómo debe proceder el guardia, gusano? Debe fijar su bayoneta en el rifle láser y utilizarla para defenderse, respondió Leden con orgullo en su voz, como si ahora estuviera seguro de que había contestado por fin una de las preguntas de su sargento correctamente. En el calor del combate, con el enemigo acercándose en la parte superior derecha, si no tiene tiempo para colocar la bayoneta Leden, entonces debería usar su rifle láser como bate. ¿Un bate, dice?, preguntó el sargento, colocando ambas manos al final del cañón del rifle láser y levantando la culata del arma sobre su cabeza. ¿Y tendría que sostener su rifle láser por encima de su cabeza como si fuera un bate, como si estuviera jugando al Shrip? Oh, no, sargento, respondió Leden suavemente, aparentemente sin darse cuenta de que con cada palabra que decía estaba cavando un agujero más profundo. Debería mantener su rifle láser horizontalmente con las manos ampliamente separadas y golpear al enemigo con la culata. ¡Ah, ya veo!, dijo el sargento, colocando el rifle láser hacia abajo y sosteniendo delante de él en posición horizontal y colocando las manos en la posición que Leden le había indicado. ¿Y en qué parte del cuerpo debería intentar golpear? ¿La cara, el pecho o el estómago? El rostro, respondió Leden con una sonrisa idiota en el rostro, mientras que sus compañeros de unidad se estremecían por dentro ante lo que se avecinaba. ¡Ah, ya veo, Leden!, dijo el sargento Ferris, y con la culata del rifle láser golpeó rápidamente en el rostro. ¡Levántese, Leden!, dijo el sargento amenazándolo con la culata de nuevo. Leden temblorosamente se levantó y se colocó en la formación muy lentamente. No está gravemente herido, y mucho menos muerto. Tómese esto como una lección. Quizá la próxima vez limpiará su rifle con más cuidado. El módulo de energía está sucio, y lo más probable es que se queme después de algunos disparos. Alejándose de Leden, el sargento volvió a su inspección a 3 hombres de su posición. Lance se sentía agobiado por la expectativa de un inminente desastre. El sargento está en pie de guerra hoy, pensó. No hay manera de escapar al examen. Va a encontrar algo. Siempre lo hace. Entonces, con el corazón saliéndole de la boca, vio al sargento pasar lentamente por su posición y darse la vuelta para mirarlo. ¿Su rifle láser, soldado?, dijo el sargento. Entonces, como había hecho antes con Leden, comprobó el seguro antes de inspeccionar el resto del rifle a su vez. Durante largos segundos el sargento estudió minuciosamente el rifle láser. Lance sentía como le resbalaba el sudor en la parte posterior del cuello. A continuación, el sargento sacó el cargador para examinar los contactos de la célula y verificar si estaban limpias. Luego, colocando la fuente de alimentación en su lugar, Ferris alzó los ojos para mirar a Larn una vez más. ¡Nombre y número!, ladró el sargento. Soldado de primera clase Larn, Arvin, número 8157386-9-472-1. Dígame, soldado de primera clase Larn Arvin, ¿por qué estás en la guardia? Para defender el imperio, sargento. Para servir a la voluntad del emperador. Para proteger la humanidad de sus enemigos. ¿Y cómo vas a hacer esas cosas, soldado? Obedeciendo órdenes, sargento. Seguiré la cadena de mando. Lucharé contra los enemigos del emperador. Y moriré por el emperador si así lo quiere. ¿Cuáles son tus derechos como miembro de la Guardia Imperial? No tengo ningún derecho, sargento. Un guardia voluntariamente pierde sus derechos a cambio de la gloria de luchar por la causa justa de nuestro emperador inmortal. ¿Y por qué un guardia renuncia voluntariamente a sus derechos?
Los pierde para servir mejor al emperador, sargento. Un guardia imperial no tiene necesidad de derechos, no cuando es guiado por la sabiduría infinita del emperador y por el divino mandato de la estructura de la guardia imperial. Y si está a las órdenes de un oficial incompetente, Larn, si su oficial comete errores y desperdicia innecesariamente las vidas de los hombres bajo su mando, entonces lo mataré, sargento. Esa es la única manera de tratar con los traidores. Y si usted escucha a un hombre comentar opiniones que pudiera pensar que son herejías, Larn, ¿cómo va a convencerlos del error de sus opiniones? Puede darse por muerto, sargento. Esa es la única manera de tratar con los herejes. Y si se encuentra con los senos, los mataré también, sargento. No hay cuartel para los senos. Muy bien, Larn, dijo el sargento devolviendo a Larn su rifle para continuar con el siguiente soldado en línea. ¿Están aprendiendo? Tal vez pueda hacer que ustedes sean guardias imperiales como él. Bueno, parece que no hay ninguna fractura en la nariz, aseguró Jenks, una hora más tarde al sentarse en una de las largas mesas del comedor al lado de Larn, junto con los demás soldados de pelotón, esperando a que les fuera servido el rancho del mediodía. Se pasó de sus obligaciones otra vez, por suerte sin heridas graves. Creo que tendríamos que informar sobre el sargento, dijo Jenks. Creo que hay muy poca gente que le gusten los métodos del sargento, dijo Larn. Aún así, me cuesta creer que pienses en informar a sus oficiales superiores. Lo más seguro es que ya lo sepan y no les importe. El sargento no es tan malo, dijo Halland. El equipo médico estaba cerca y se ocupó de tratar la herida en la nariz de Leden. Quiero decir, tienes que ser duro, pero es bastante razonable. ¿Cómo? Dijo Leden indignado. ¿Te parece razonable que me golpeara? Podría haber sido peor, Leden, dijo Halland. Normalmente cuando piensa que el arma de un soldado no está lo suficientemente limpia, le da una patada en los huevos. Al menos así no tienes que bajarte los pantalones para la próxima vez. Y no tendríamos que atender tus lesiones. Y además, la próxima vez que el sargento te permita elegir entre la cara, el pecho o el estómago, será lo suficientemente inteligente como para elegir el dedo del pie. Si le contestas el dedo del pie tendrás suerte si solamente le da en los huevos, dijo Jenks riendo. No, una vez que tienes al sargento con ganas de golpearte de una manera u otra, en mi opinión, no hay nada que hacer. A menos que seas como Larn, por supuesto, el perfecto soldado de guardia. En ese momento todos sonrieron. A pesar de que las burlas estaban dirigidas a él, Larn sonrió con ellos. Por el tono de voz de su compañero se ve que Jenks solo estaba bromeando. El guardia perfecto. Larn sabía que se esforzaba en sus obligaciones, pero no con ninguna pretensión en ese sentido. Incluso después de 2 meses de entrenamiento básico, tenía la sensación que era tan guardia imperial como lo era el primer día. Por un momento, mientras que los otros continuaban con la conversación a su alrededor, Larn consideró en lo mucho que había cambiado su vida en el transcurso de unos pocos meses. El día después de la conversación con su padre en el sótano, había subido en el camión de un vecino que se dirigía hacia la ciudad de Willands, y allá cogió un ferry hacia la capital administrativa regional, Durnanville, y se había presentado en el cuartel de reclutamiento en el plazo indicado. De Durnanville había sido enviado 200 kilómetros al este, a un campo de entrenamiento en el que había pasado los 2 últimos meses, donde lo estaba entrenando para convertirse en un guardia. Se encontró mirando a sus compañeros. Halland era pequeña y oscura, Jenks alto y rubio, pero a pesar de las diferencias entre ellos se dio cuenta de que aún no se veían como miembros de la guardia, incluido él mismo. Todos ellos aún se veían como lo que eran, granjeros. Como él, todos eran hijos de agricultores, así que para la mayoría del resto de los hombres del regimiento eran solamente granjeros recién llegados del campo y poco acostumbrados a vivir en las ciudades. La llegada de las cartas de reclutamiento los había cambiado para siempre. Ahora, para bien o para mal, sabían que serían soldados de la guardia. 2000 reclutas verdes y no probados, enviados al campo de formación antes de salir de Yumal 4 para siempre. 2000 aspirantes a guardias, entregados a la merced de hombres como el sargento Ferres, con la esperanza de que pudieran convertirlos en soldados, antes de que entraran en combate. De todos modos, si me preguntan, Halland tiene razón, dijo Jenks, interrumpiendo los pensamientos de Larn con su voz. Supongo que el sargento Ferres se ha ganado el derecho de ser duro con nosotros. A diferencia del resto de los instructores que pertenecen a la FDP, tiene un largo historial en la Guardia Imperial.
Es probablemente el único hombre en este regimiento que sepa algo de ser soldado. Y creo que cuando los proyectiles vuelen sobre nuestras cabezas, estaremos encantados de que nos asignaran al sargento Ferris. ¿Alguna vez piensas en ello, Jenks? Le preguntó Larn. ¿Alguna vez piensas en cómo será la primera vez que entremos en acción? Todos los presentes en la mesa tenían el rostro turbado e inquieto. Durante el tiempo que duró el silencio, Larn estaba preocupado por haber hablado demasiado. Le preocupaba que su pregunta hiciera que los otros empezaran a dudar de él. Entonces, finalmente, Hallan le sonrió. La sonrisa le decía que el silencio que se había instaurado era el nerviosismo mismo de pensar en la primera vez que entrarían en combate. No te preocupes, Larn, dijo Hallan. Si te hieren, estaré a tu lado para pegar los pedazos de tu cuerpo. No sé si sería una buena idea, dijo Jenks. Creo que la única razón por la que te están formando como sanitario era porque tu padre es veterinario. En realidad yo solía ayudarlo cuando iba a las granjas, dijo Hallan. Así que no solo podré remendar tus heridas, Jenks, pero si nos encontramos con una Grox embarazada, puedo ayudar en el nacimiento también. Con tal de que no te pongas encima mío, dijo Jenks. Ya es bastante malo estar herido para tener que aguantar eso. Y preocuparme cuando pongas las manos encima de mi trasero y tenga que esforzarme para tener una erección involuntaria. Todos se rieron, todos se rieron. El estado de ánimo sombrío de los últimos minutos se había olvidado. Luego, al ver movimiento en el otro extremo del comedor, Jenks se sintió con la cabeza hacia ella. Parece que el rancho está en camino por fin. Parece que el rancho está en camino por fin. Siguiendo la dirección del movimiento de cabeza de Jenks, Larn giró la cabeza en esa dirección, para ver a Borans, el quinto miembro de su pelotón, dirigirse con prisa hacia ellos con una pila de bandejas en precario equilibrio en sus manos. «¡Ya era hora!», dijo Hallan. Juro que mi estómago estaba rugiendo por el hambre. Borans llegó a la mesa y empezó a repartir las bandejas. «Por el trono de Terra, ¿qué te llevó tanto tiempo, Bors? La comida está tibia». «No es mi culpa que esté tan lleno a esta hora de día, Hals», dijo Borans. «Además, ayer que fue tu turno, no recuerdo que consiguieras el rancho más rápido que yo. Y de todos modos recuerdo lo que dijiste entonces. Tus palabras exactas fueron: frío está más bueno que caliente». «Excusas, excusas», respondió Hallan antes de volver su atención por completo a los contenidos de su bandeja. «En mi granja, los Grox comían mejor», dijo Jenks, metiendo su cuchara en un guiso pegajoso y gris de su bandeja. «¿Podrías llevarte algo de este guiso a los combates, Hallan? Podrías usarlo para pegar los miembros amputados de los heridos». «Yo finjo que es estofado de alpaca», dijo Larn. «No sabéis cómo guisa mi madre». «Lo que me sorprende», dijo Barnes, «es que estamos rodeados de granjas, una de las regiones agrícolas más productivas de todo el planeta. Sin embargo, cada día en lugar de darnos comida de verdad, nos dan esta basofia reconstituida. Si alguien se lo preguntara, esta comida no tendría ningún sentido». «Bueno, ese es tu error», dijo Jenks. «Hacer preguntas. ¿No recuerdas el gran discurso del coronel Strongham que nos dio el primer día?» «Hombres de Yomar 4», dijo Hallan. A su vez imitaba el falso acento patricio de su comandante de regimiento. «En los meses y años futuros que vendrán, os asaltarán miles de preguntas, cada vez que os envíen a un campo de combate. Y ustedes se preguntarán, o no podrán evitarse hacerse todas estas preguntas en su mente. Sus oficiales al mando les dirán todo lo que necesitan saber, cuando lo necesiten saber. Recuerden siempre que no hay lugar en la mente de un guardia imperial para preguntas, solo la obediencia». «Muy gracioso, Hallan», dijo Larn. «Tu imitación de la voz del anciano era muy buena». «Bueno, he estado practicando», dijo Hallan, encantada. «Si yo te digo que solo hay dos preguntas que me gustaría que me respondieran, serían: ¿dónde nos van a enviar para nuestro bautismo de fuego? ¿Y cuándo va a pasar?». «Yo no perdería el tiempo con esas preguntas, Hallan», dijo Jenks. «No creo que lo sepan hasta que crean que estemos preparados y listos. Y de todos modos, incluso si ya supieran dónde y cuándo nos vamos, puedes estar segura de que seremos los últimos en saberlo».